Hola, en este video vamos a ver a Tinkercad, que es una plataforma en la que puedes hacer circuitos. Para esto necesitamos los siguientes componentes. El sensor TMP36 es un sensor de temperatura o termómetro que mide en grados centígrados y es un sensor de precisión y bajo voltaje. No requiere ninguna calibración previa. Para proporcionar una precisión típica de más o menos 1 grado centígrados a 25 grados centígrados y más o menos 2 grados centígrados en un rango que varía de entre los menos 40 grados centígrados hasta los 125 grados centígrados. Es un sensor muy fácil de usar. Necesitas conectarlo a tierra en un voltaje de que varíe entre los 2.7 volts y los 5.5. Se encarga de tomar las lecturas a través del pin de voltaje de salida. El voltaje de salida puede ser convertido fácilmente utilizando el factor de escala de 10 milivolts. Tiene 3 pines. El primero es el del voltaje de entrada, que habíamos dicho que varía de 2.7 a 5.5 volts. El pin del medio es el pin del voltaje de salida y el tercero es el que se conecta a tierra. Una característica es que la salida del voltaje es linealmente proporcional a la temperatura en grados Celsius. Bueno, también vamos a ocupar un amplificador no inversor. Podemos ver el esquema y bueno, primero debemos partir de dos premisas. La primera es que la corriente de entrada de ambos va a ser igual a cero. Esto debido a de la alta impedancia que hay. Y también que la diferencia de tensión va a ser igual a cero. Bueno, es igual a cero, podemos decir que el voltaje IN y el voltaje BF es igual. O sea, los dos voltajes de entrada de más y menos del amplificador. Como en ambos no hay corriente, podemos hacerlo como un divisor de tensión. Entonces BF va a ser igual a Bout y las resistencias RI sobre la suma de ambas resistencias, RI más RE. Y para calcular la ganancia hay que hacer un lazo cerrado para relacionar Bout y Bin. Haciendo cálculos podemos ver que esta relación va a ser igual a RF sobre RI más 1. Con esto, sabiendo de esto, podemos diseñar un amplificador controlado a partir de ambas resistencias. 741, como el que se muestra en la imagen, y el diagrama es el siguiente. El primer pin es un offset, el segundo va a ser la entrada invertida, la tercera va a ser nuestra tierra, el 5 va a ser otro offset que no vamos a conectar, 6 va a ser nuestra salida, 7 va a ser nuestra voltaje de entrada, en este caso son 10 volts, y el 8 no se conecta nada. Bueno, como ya hicimos los cálculos, la ganancia es la diferencia RF sobre RI más 1. Vamos a utilizar un potenciómetro de 3K, que sería RF, y una resistencia de 1K, que sería RI, para poder obtener una ganancia de 4. Esto lo podemos comprobar en un ejemplo. En la temperatura de 100 grados centígrados tenemos un voltaje de entrada de 1.75, es lo que nos da el sensor de temperatura. Y como ya hicimos los cálculos, que vamos a tener una ganancia de 4, esto significa que debemos tener la salida 7. Y es así, tenemos 6.99, aproximadamente 7. En este circuito podemos observar algunos componentes de los que utilizamos. A la derecha, conectado a un multímetro, está un potenciómetro como el que está conectado a nuestro circuito. El potenciómetro que he utilizado está calibrado a 3K. Se utilizó un op-amp, que es el que aumenta la señal de nuestro TMP36, que es el sensor que está conectado también directamente a ese multímetro. Utilizamos un Arduino, se utilizó también una pantalla LED para observar las mediciones que hace nuestro circuito y para medir el nivel de temperatura de una manera más gráfica se utilizó un LED RGB que está conectado hacia la izquierda en nuestra protoboard. Ahora nuestro código. El código que utilizamos es el que se proyecta en la presentación. Primero damos
una variable de entrada a nuestro LED RGB. El azul lo conectamos en el 6, así como en el diagrama pasado, la patita que es del azul. Luego el verde al pin 9 del Arduino y el rojo al 10. 3 variables para considerar el brillo que le va a dar con cada temperatura. Después se declaran otras variables que vamos a utilizar en el código, como de los grados Celsius para C, Fahrenheit es la F, temperatura para otros cálculos igual a 0, A y AUX igual a 0. Y bueno, el número y la I. La T es el tiempo de muestreo en que se muestra en la pantalla LCD. Después se inicializan los pins del Arduino, del verde, azul y rojo, que es un output, ya que estos valores van a, cuando se saca la señal, estos van a reflejar el color deseado. Luego tenemos la pantalla LCD para que nos pueda reflejar los datos que queremos que se vean. Ahí aparece la temperatura y los grados centígrados y Fahrenheit, y dependiendo de la temperatura a la que se ponga el sensor, a ir cambiando los valores de la pantalla. Después entra en un ciclo en donde se lee el análogo que recibe la información en el amplificador de ADC, que es un convertidor de datos analógicos a digitales para que podamos utilizar en nuestro LED RGB. Después se tiene la conversión de los centígrados y los Fahrenheit. Y lo de pantalla. Después, con la variable de brillo, hacemos un mapeo con los centígrados para en el LED cuando llegue a la temperatura deseada. En este caso, brillo 1 es para el azul, brillo 2 es para el verde y brillo 3 es para el rojo. El azul nos indicará que es una temperatura todavía fresca o fría. El verde, que es una temperatura templada, verde o amarillo un poco. Y el rojo nos indicará que es una temperatura caliente. Un delay que aparece para que se pueda visualizar mejor cada color. Simulación en Tinkercad. Ahí podemos observar la temperatura en el sensor y se volvió azul, y después le subimos la temperatura y se volvió amarillo. En este simulador hay algunos errores pues por la plataforma, por lo cual no se pudo poner completamente rojo, pero es más o menos como debería quedar el circuito armado en físico. Bueno, y ya por último, explicar esta conexión que de la del OPAMP va la entrada invertida. Esa es la resistencia de 1K, la cual podemos ver aquí. En este mismo nodo debe ir conectada la R2,
que es nuestro potenciómetro de 3K, que es esta conexión morada, y a su vez va conectada a la salida, que nuestro PAMP sería el pin 6, y es este de acá, y representa este cable amarillo. Nuestro output pues también va al Arduino, es este cable rosa, y energizamos con 5 volts y a 5 y de este lado a tierra. De input en nuestro caso sería lo que nos da nuestro sensor de temperatura, que es este cable amarillo.